Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, a todos los amigos de Latinoamérica que siempre se conectan con este canal Escuela Profética para las Naciones. Amén. Enviamos saludos para todos ustedes allá al otro lado del mundo y a todas las naciones, obviamente de habla hispana o donde están las colonias de los latinos también, que siempre nos envían saludos, comunicaciones y también nos envían sus testimonios para la gloria de Dios. Y estamos muy agradecidos por eso, por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. De verdad, eh, es, es algo que nos llena el corazón de mucho gozo, el saber cómo Dios está obrando en la vida de cada una de las personas, cómo el Espíritu Santo va enseñando a cada uno, agregándole más y más cosas. Y eso es pues súper importante, el ver también el cumplimiento de la palabra profética desde este mes, porque acuérdense que hemos soltado la palabra profética para toda la estación, así que esto va a continuar hasta los siguientes meses. Y así, vamos a seguir viendo muchas cosas de lo que Dios, bueno, nos va avisando, nos va revelando. Y es siempre el deseo de Él comunicarse con nosotros, siempre. Vos tienes que buscarlo ahí en tu lugar secreto. Acuérdense que ya no estamos en el Antiguo Testamento donde solo Dios hablaba a los profetas. No, ahora Dios le habla a cada una de las personas. Y nosotros tenemos esta encomienda como profetas de Dios, ¿no? Es más que nada para levantar esa nueva generación profética, levantar intercesores, enseñar a la gente que escuche la voz de Dios también. Y entrenar, equipar, ¿no? Activar, impartir en el cuerpo de Cristo en cada uno de los ministerios que Dios nos lleva a conectarnos también. Entonces, le damos gloria a Dios por eso, por este tiempo que estamos viviendo en este mes. Estamos muy fortalecidos en el Señor, eh, totalmente en una búsqueda de consagración. Acuérdense que nos estamos preparando para todo lo que viene también en el mes de octubre, no solamente para las nuevas asignaciones, sino para todo esto que ya sabemos, estas actividades que se producen por el lado de las tinieblas, pues tenemos que nosotros contrarrestar como ejército de Dios, obviamente, y seguir adelante de la mano de Dios. Amén. Entonces, en este mes, algo que es característico justamente de lo que les dije, eh, por el caso de esta enseñanza que me toca dar hoy día, es sobre refinados por el fuego. Esta es la segunda parte de esta enseñanza. Como les dije que en medio de un proceso de fuego yo les iba a dar esta enseñanza y justamente nos identificamos mucho con lo que vamos a leer el día de hoy. Y es lo que hemos estado viendo justamente en estas 3 semanas, porque esto lo estoy grabando este día 21, esas 3 semanas que hemos estado en un proceso intenso de estar en el taller del alfarero. En el taller del alfarero obviamente él hace y deshace de sus vasos. Así que cada vez que te tienes que preparar para recibir una nueva promoción, una nueva asignación, algo nuevo que Dios va a depositar en tu vida, el vino nuevo, por ejemplo, bueno, el Señor lo hace. Y para eso también o te lleva al desierto, o te lleva al taller del alfarero. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Amén. Entonces, a través de lo que vamos a leer hoy día, vamos a compartir con ustedes con todo esto. Entonces, le damos primeramente la gloria a nuestro Padre Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesús, que nos llamó justamente para bendecir a cada uno de ustedes, bendecir y edificar al cuerpo de Cristo en envío como maestro y profeta, enviada desde aquí, desde el Centro Apostólico de Avivamiento en Noruega, para todas las naciones de habla hispana, en español. Y le damos gracias siempre y en primer lugar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo. Enséñanos de todo lo que tú quieres hablar, que seas tú siempre hablando a través de mi vida, soy tu instrumento y úsame siempre para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces, como habíamos visto en el capítulo anterior, empezamos a explicar qué era
ser pasado por el fuego, ser procesado en el fuego o estar en el horno de fuego, ¿no? Que decíamos que muchas veces sentimos estar en un horno de fuego, pero nadie lo vio mejor, obviamente, eso literal en su vida, como los amigos de Daniel. De eso se trató el primer capítulo. Y ahora simplemente vamos a hacer como, de acuerdo al primer capítulo, lo que explicamos, lo que era pasar por el horno, ¿no? ¿Qué significa pasar por el horno? Podemos resumirlo de esta manera: estar en el horno, ¿no? Estar en el horno o pasar por el horno es aquella etapa en la que somos obviamente probados por Dios, ¿no? En la que tendremos que pasar pruebas o desiertos para quitar de nosotros las impurezas. ¿Para qué? Para que seamos más resistentes, es decir, más fuertes y maduros espiritualmente, o para que nuestra fe aumente. Para eso es. ¿Amén? Entonces, cuando nos toca pasar por el agua, somos lavados, lógicamente somos purificados, pero el fuego es necesario que pasemos como segunda etapa para que quite las escorias, las impurezas, lo más profundo. Por eso que la palabra misma lo dice, que obviamente nosotros necesitamos pasar por un proceso de limpieza, que el Espíritu Santo es como jabón de lavador, que es el que va a remover las impurezas, ¿no? Y el agua de la palabra es la que nos va limpiando constantemente. Entonces, por eso que ya nos toca siempre en cada temporada pasar por una prueba de fuego. Cada temporada que vamos a ir avanzando hacia otro nivel. Si pasamos la prueba, pasamos. Si no pasamos, tenemos que volver a pasar. Por eso es que a veces podrías pensar que estás en un ciclo de maldición, pero es porque te estás resistiendo al fuego. A veces la gente no quiere pasar el horno de fuego o no quiere estar en el horno de fuego siendo procesado. Si es ahí, vamos a ver que eso es un serio problema que va a detener tu avance. Casualmente es para que resistas lo que va a venir en el siguiente nivel. Y Dios sabe lo que hace y Dios sabe cuándo lo hace. Por eso es mejor aceptar el proceso, ¿no? Mejor aceptar la prueba. Señor, te damos gloria, te alabamos por esta prueba, Señor, por esta prueba que estoy pasando. Tengo que darle la gloria a Dios, porque sé que lo que Él está haciendo, sé lo que Él está procesando en mi vida. Entonces yo no te estoy hablando de algo que yo no lo paso, no lo vivo, lo he vivido siempre y lo estoy viviendo en este momento. Y sé de lo que te estoy hablando, que la prueba de fuego es para hacerte más resistente, más fuerte, más maduro espiritualmente, y así puedas resistir lo que tenga que venir. No importa lo que venga, porque tu fe será también más, habrá sido probada y también crecerá y será más resistente. Amén. Entonces, vamos a comenzar yendo a la palabra en Jeremías 18, justamente a donde el Señor lo lleva a Jeremías, de ver esto de la señal del alfarero y el barro. Ahí el Señor le explicó justamente de esto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras, ¿no? Entonces el Señor le manda a Jeremías a la casa del alfarero porque le iba a explicar algo, ¿no? Ahí, le iba a enseñar algo y le iba a explicar algo. Y dice, descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, ¿no? Los que saben de alfarería, ¿no? De cómo se preparan eso, saben que todo alfarero tiene un torno donde él va, obviamente, creando ahí sus obras. Y dice, y la vasija de barro, ¿no? Porque algo que él necesita es el barro. ¿Ya? Y todos sabemos que el barro es la unión de la tierra con el agua. Entonces, cuando Dios creó al hombre, dice, lo tomó del barro. Entonces, eso representa justamente el género humano, nosotros, que estamos en las manos del alfarero, del Señor. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla, ¿no? Entonces, esa es la libertad que tienen los alfareros, porque ellos son los que están creando la obra. Así que si su obra no está satisfecha, la tienen que quebrar y volver a hacer.
¿no? Entonces, ahí podemos ver. Ustedes saben, siempre pasan esos reels, esos mini videos, ¿no? Por ejemplo, en el Facebook, en el Instagram. Y una vez me tocó ver cómo un alfarero trabajaba, de qué manera tan excelente. Y a veces pareciera, ¿no? Que va tomando forma y, y a uno le parece, a simple vista, esa forma está perfecta. Para mí, a mis ojos está perfecta. Pero para los ojos del alfarero no está perfecta. Y la empieza a agrandar o la empieza a estirar, la empieza a hacer lo que sea. Y si no le sale bien, la saca, le rompe, le pone, hace lo que quiere. Y eso me llamaba mucho la atención porque no siempre, aparentemente, por eso, si tú te miras al espejo, podrías decir, no, yo ya estoy listo, no, yo ya pasé el proceso, pero para el Señor todavía falta el refinamiento. Entonces, eso es lo que el alfarero hace, el refinamiento, y cuando él hace el refinamiento y todavía puede separar piezas, porque hay piezas que se componen, son más compuestas, y las empieza a separar, las empieza a agrandar y dependiendo de lo que va, ¿no? Va a llevar esa vasija dentro, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú estás llamado en cada nivel que vas a pasar, estás llamado a llevar más gloria, ¿no? Más unción, más del nuevo vino. No puedes estar, como les dije, ¿no? Les estaba enseñando, una vez creo que les enseñé de esto, una vasija, pues, por ejemplo, que sea así, ¿no? Algo así. ¿No? Tendría que ser pues una vasija muchísimo más grande, ¿no? Por ejemplo, como la vasija que está atrás sosteniendo ese árbol gigante, ¿no? Porque va a crecer, es algo que va a crecer. Entonces, en los primeros niveles, el nivel de vasija nuestro no necesita ser tan grande, porque todavía estamos yendo de nivel en nivel. Por eso decimos que vamos de gloria en gloria, ¿no? Entonces, depende de los niveles de gloria donde vas subiendo, es que necesitas ser más procesado. Por eso vas a ser más procesado en el taller del alfarero. Es así. ¿Y qué le dijo el Señor a Jeremías? Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? ¿No? Y le estaba hablando a la casa de Israel, que obviamente ahora también nosotros somos Israel espiritualmente y nos está hablando a nosotros. Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel, ¿no? Y eso es lo que le quería señalar, obviamente, a Jeremías, explicándole justamente eso, de que él puede hacer lo que él quiere, ¿no? Y que eso es lo que él iba a hacer. O sea, cuando Dios trae, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los sacudimientos y de otras cosas más que Dios está trayendo aún contra naciones, porque luego él empieza a hablar de las naciones, a una nación cuando la quiere sacudir hace lo mismo. Él dice, así yo no haré con ustedes, dice casa de Israel, y sabemos que cuando Dios trae sacudimientos, que es una especie de los juicios de Dios, Él comienza por la casa. Entonces con nosotros va a empezar primero, antes de sacudir toda la nación o otras naciones, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor le quiere hacer ver. Y por eso Dios le pide al profeta Jeremías que justamente vaya a la casa del alfarero, ¿no? Y que lo vea cómo él hacía la vasija, de qué manera, y aún cómo ésta se estropea en sus manos, dice, por lo cual él decide hacer otra vasija mejor. Por eso nada se escapa de las manos de Dios. Si algo no está teniendo su diseño, Él lo puede quebrar, lo puede romper para volver a hacer algo de nuevo. Es por eso que Dios restaura vidas. Es por eso que Dios permite los quebrantamientos a veces en nuestras vidas, ¿no? Nos lleva a cero, así va a ser, nos quebranta. Y lo primero que Dios tiene que quebrantar en nosotros es el orgullo. Muchas veces es necesario que lo haga, ¿no? Y que nos limpie hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque no podemos estar, obviamente, con eso avanzar, porque eso mismo nos destruiría a nosotros. Y Dios es bueno, Dios sabe lo que hace con nosotros. Por eso Dios nos tiene que procesar, nos tiene que poner en el taller del alfarero. Ahora, esta es una lección profunda, obviamente, en la cual Dios nos quiere hacernos comprender que Él es el alfarero de nuestras vidas, ¿no? Y venimos, ¿no? A sus pies, así quebrantados, cuando venimos a sus pies quebrantados,
estamos decidiendo que Él haga con nosotros lo que su perfecta voluntad, ¿no? Que Él mismo nos quebrante. Es mejor antes que seas quebrantado delante de otras personas. Es mejor que seas quebrantado delante del Señor, que caigas a sus pies, porque te rindes a Él, sabiendo que solo Él puede hacer algo mejor en ti, una mejor versión de ti, ¿no? Y por eso no podemos mirarnos al espejo y decir, estoy bien, estoy perfecto. No, es siempre mirarnos a la imagen de Cristo Jesús, saber que todavía nos falta, claro que sí, nos faltan muchas cosas, pero lo importante es avanzar, aunque sea poco a poco vamos avanzando, dice, a la estatura del varón perfecto, con ese te tienes que medir, no compararte con nadie, no te compares con nadie, solo compárate con Él y recibe de parte de Él, sinceramente y honestamente, ¿no? Que exponga y saque a la luz la verdad, y aún de cosas ocultas que podrían haber. En estas 3 semanas yo recuerdo que el Señor me llevó a analizar algunas cosas que estaban ocultas. Si bien hay cosas que no se ven, obviamente ya en nosotros de repente, así a simple vista, hay cosas ocultas que solo Dios conoce el corazón de los hombres. Solo Dios conoce qué es lo que hay en lo más profundo de tu corazón o en lo más profundo de tu pensamiento, que es donde Dios te va a llevar a que tú medites, a que tú examines. Es por eso que siempre tenemos que estar orando como David: Señor, examíname, Señor, obviamente saca lo más vil, lo menospreciado, lo saca, ¿no? Y nosotros tenemos que decidir sacar también. Y dejar que Dios aún tenga que operar nuestro corazón, porque hay cosas que el enemigo va a querer tomar ventaja, ¿no? Por ejemplo, justo hoy día miraba un video donde hablaba de la sanidad del Espíritu Santo, que tenía que traer no solo nuestro corazón a nuestra alma, porque a veces el Señor ya sanó mi corazón, ya sanó mi alma, pero no ha sanado tu mente, tu mente. Y casualmente por no recibir sanidad en la mente, es que pueden venir pensamientos del pasado a través de experiencias que vas a entrar a vivir y que el enemigo puede tomar ventaja en eso. Entonces, de esas cosas, todos estos días, estas semanas, Dios me estaba hablando mucho de lo que es la mentalidad, cómo cambia, cómo se transforma, que aún esto se tiene que quebrar. En el taller del alfarero no esperes que solo Dios quebrante tu corazón o que Dios quebrante tu alma. Tiene que quebrar esto, tu forma antigua de pensar, y sobre todo si está atado a traumas del pasado. Eso es necesario que salga de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces déjale al Espíritu Santo que le haga la obra. Y para eso dice, al igual que las vasijas, también después que las vasijas son moldeadas, porque eso es así, primero es el proceso, ¿no?, de moldearnos, formarnos, ¿no?, ahí transformarnos, ¿no? Ahí. Después, ¿qué pasa después de ser moldeados como vasijas? La vasija tiene que entrar al horno de fuego. Ahí donde tenemos que estar, en el horno. Entonces, todos estos meses, obviamente, Dios nos ha estado, pues, obviamente, procesando ahí en el taller del alfarero, ahí haciéndonos, estirándonos, sacándonos de todo, ¿no? Y ahora ya, pues, el proceso del horno para que Dios nos lance a la siguiente temporada, la nueva asignación. De otra manera, no vamos a poder tener victoria en eso. Entonces, más vale estar sometidos al horno de fuego y no quejarnos en eso. Amén. Bueno, seguimos. Lo siguiente que tenemos que ver es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 66, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. ¿Qué dice aquí? Dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Entonces, cuando tú dependes de Dios, cuando tú aprendes a depender de Dios y tú oras al Señor y le pides a Él, ¿no?, que te libre de todo mal, que obviamente que te proteja, que te guarde, que te ayude, va a pasar eso. Él va a preservar la vida a nuestra alma, porque como la palabra mismo dice, a veces no importa que perdamos aún nuestro cuerpo físico, sino que lo importante es que nuestra alma no se pierda, ¿no? Porque nosotros somos, el Señor Jesús pagó un alto precio para rescatar nuestras almas del infierno, donde ya estábamos todos condenados, juzgados, pero Él ha pagado un precio para rescatarnos a los que no hemos sido llamados, escogidos por Él y aún por otros que también faltan. Y por eso Él no permitió que nuestros pies resbalaran. Luego dice: porque tú, Dios, nos probaste
nos purificaste como se purifica la plata, ¿no? Entonces, ¿cómo se purifica la plata? Ya le explicamos en el capítulo anterior, donde estaba el fundidor, el refinador, eh, obviamente el platero, el que hace pues la joyería, el orfebre. eh, Él purifica la plata con el fuego, con esos hornos de fuego, ahí se purifica la plata, ahí también se purifica el oro. Y luego dice, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Por qué? Porque va a pasar, vamos a tener que pasar pruebas para eso. Pruebas, algunas cargas, algunas tribulaciones, cosas que tenemos que pasar, muy duras, muy pesadas, ¿no? No cualquier cosa, obviamente. Lo vamos a tener que hacer. Y muchas veces, ¿sabes qué? Dios siempre me ha mostrado eso, y eso me mostró en la última temporada, obviamente, que yo tuve que pasar por esto. Justamente esto de pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, me di cuenta que en unas partes del proceso que estamos pasando, Dios va a permitir aún que cargues a un hermano o una hermana en tus lomos, en tus hombros. Y tú dices de repente, ay, ¿hasta cuándo con esta persona? Ay, que siempre soy yo soy el que tengo que levantarlo, levantarla, ¿no? Ay, yo no sé hasta cuándo se va a levantar, siempre tengo que estarle hablando, yo soy prácticamente lo que tengo que estar cargando. Y el Señor me decía, es esto, es parte de la prueba. No, no se quejen, no se quejen porque yo los estoy probando también aún, si pueden ayudar a sostener la carga de otros. Sobre todo, saben que esto le pasa a los que tenemos el llamado al liderazgo, sobre todo a alguno de los 5 ministerios, o quizás un líder o ministro de alabanza también, que obviamente va a ser como el pastor del ministerio de alabanza también. Eh, a todos ellos les toca pasar esto, específicamente cargar las cargas de otros. Y a veces se te puede hacer muy pesado, pero por eso el Señor dice, lleva mi carga, ¿no? Mi carga es ligera, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No te pongas las cargas de otros que yo no te he impuesto. Ahí sí serían falsas cargas. Pero si son las de Él, y a veces obviamente sí cansan, yo te digo que sí cansan. Y eso fue lo que Dios me hacía ver cuando yo analizaba esta palabra, meditaba en esta palabra en la temporada pasada. Eso me estaba Él mostrando, que por eso Él nos demandaba más a nosotros los que somos procesados como líderes. Nuestras pruebas, nuestros hornos de fuego, nuestros desiertos, son justamente para eso, para que Él nos pruebe en carácter, en fe, y nos forme, ¿no? Nos forme, porque al formar nuestro carácter nos está moldeando. Y obviamente probar los frutos, si estamos dando frutos, y sobre todo la fe, porque en la fe hay una batalla tremenda. Y luego el 12 dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, ya aun cuando el enemigo está encima tuyo, ¿no? Ya están prácticamente encima tuyo, tú dices, me la tienen montada, ¿no? Encima, que sientes una pesada carga también, ¿no? Pero Dios lo permite. Dios permite todo, a Él no se le escapa nada. Él va a permitir aún, como te digo, que por un lado cargues a los hermanos, porque así dice, hay que sostenernos, hay que llevar las cargas de los otros. ¿Y quiénes son los que llevan la carga? Los que son más fuertes, pues los más resistentes. Y por el otro lado viene lo que el enemigo te quiere poner encima prácticamente, ahí cargándote, 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 hasta que ya el Señor te libera de esa carga, gracias a Dios. Pero eso es así. Y luego por eso dice, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Entonces, cuando tú pasas este proceso, sales a abundancia. Entonces, una de las claves para entrar en abundancia es eso, tener que pasar por el horno de fuego. Va a venir recompensa, va a venir abundancia, va a venir promoción, van a venir muchas cosas. Entonces, no nos neguemos a pasar por estos procesos de agua y de fuego, que ya lo dice Isaías 43, ¿no? Que cuando pases por las aguas, pues no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Ten confianza que yo estoy contigo, obviamente, soy yo el que estoy contigo, ¿ya? Bueno, ahora sí vamos a ver la vida del hombre que obviamente experimentó el fuego de Dios, y es la historia de Moisés, ¿no? ¿Cuántas películas se han hecho? ¿Cuántos dibujos animados se han hecho? Pero yo creo que nadie sabe obviamente lo que Moisés pasó. Nadie sabe en realidad lo que Moisés vivió, pasó
en su desierto sobre todo, porque algo que se conoce es que Dios forma a los líderes en los desiertos. Y aunque la gente crea que Dios no puede usar a un hombre en el desierto o una mujer que está en el desierto, Dios justamente lo hace por eso, para probarles a ellos que Dios sí lo puede hacer así. Así es que trata y forma a los escogidos, a los que Él llama y escoge, los forma así. Entonces, tú vas a ver las marcas de un líder cuando veas que él ha salido de un desierto o de un horno de fuego, ¿no? Entonces, en el caso de él, fue así. Entonces, vamos a ver que Moisés, por ejemplo, él fue rescatado de las aguas. Sabemos que por la obra y gracia del Señor, Dios permitió que cayera en la corte del faraón a través de la hija del faraón y fue adoptado obviamente por la familia real, así que él se crió en Egipto como un príncipe guerrero, pero había algo en él, y vamos a verlo aquí, justamente en el Éxodo 2, cuando Moisés huye de Egipto. ¿Por qué tuvo que huir de Egipto? Eh, en aquellos días, dice, sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces tuvo miedo Moisés y pensó, ciertamente esto hacía descubierto, o sea que alguien había visto el crimen que le había cometido. Y cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó con el sacerdote de Madián. Tenía 7 hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero también otra vez, pero llegaron los pastores, las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó, las defendió, dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron junto a su padre, Reuel, les preguntó, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas dijeron, un varón egipcio nos libró de las manos de los pastores, también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, respondieron ellas. Entonces él preguntó dónde estaba, llámelo para que coma. Entonces Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, pues dijo, forastero soy en tierra ajena. Y ahí dice que vamos a ver luego lo que va a pasar ahí. Pero él llega a habitar, obviamente, en la tierra de su, ¿cómo se llama? De su suegro, ¿no? Del papá de su esposa. Y hacia ahí él huye. Pero si vemos las características de 3 situaciones que pasaron ahí, vamos a ver cómo era el carácter de Moisés. Moisés era muy justiciero. Muchas personas son muy justicieras, desde muy niños les gusta defender y los agarran a golpes a los que están, obviamente, atacando a la otra persona. Algunos hasta se desvían para el lado más irascible, iracundo, violento, se vuelven agresivos de ver tantas injusticias y terminan siendo, obviamente, gente envueltas en mafias, en pandillas, o si no, hasta se terminan siendo guerrilleros o terroristas. Porque obviamente, aunque su carácter sea de tipo justiciero, vamos a ver que parte de las cualidades que había en Moisés era que era un hombre irascible y era un hombre impaciente, ¿no? Y él quería tomar la justicia por su mano. Entonces, ¿qué dice la palabra? Mía es la venganza, ¿no? Nosotros no debemos tomar justicia por nuestra mano, ni indignarnos, ni airearnos, ni llenarnos de furia, porque eso nos puede llegar a ser asesinos. Así que Moisés era un asesino. Él asesinó a un egipcio. Y en Egipto, ¿por qué lo querían matar? Porque en Egipto estaba prohibido que alguien matara a un egipcio. Estaba penado con la muerte. Eso era así en la ley de ahí, ¿no? A un hebreo lo podías matar. Morían cientos de hebreos. Miles de hebreos morían a diario en esas labores que tenían.
no importaba, ellos no valían nada. Pero matar a un egipcio era lo peor. Entonces él prácticamente se condenó ahí y por eso tuvo que huir, ¿no? Entonces él huyó al desierto para huir de la furia del faraón y cuando se enteraron que él había matado obviamente a un egipcio. Entonces 40 años estuvo en el desierto huyendo del faraón y vivía en la tienda de su suegro cuidando su ganado. Entonces, parte del proceso justamente del refinamiento es pasar por el desierto, ¿no? La experiencia justamente del desierto tiene justamente la capacidad para devaluar a un ser humano, aún en su propia estimación, porque la gente a veces no puede entender por qué pasa por desiertos y a veces es porque todavía no se entendió el propósito de tu desierto. Mientras tú no entiendes el propósito de tu desierto, que podría ser largos a veces la gente me dice, no, pero mi desierto debería durar solamente cuatro meses o 4 semanas. Pero yo les digo, dependiendo del propósito, es que va a ser el tiempo. Entonces, a veces no son 4 meses, son 4 años. Y si tú hasta en 4 años no te sometes, pues podrían ser 40 años, como le tocó pasar a Israel. Porque obviamente ellos, cuando ya vemos más adelante que ellos salen de la tierra de Egipto, y solamente para eso quería Dios llamarlo a Moisés, por desobedecer 40 días, bajaron 40 años. Entonces no hagamos largos nuestros desiertos. Si no solo por falta de entendimiento del propósito de Dios, sino por no someternos a estar ahí, ahí pacientemente a que Él nos forme, a que Él nos limpie de todo lo que estamos arrastrando de nuestro Egipto anterior, ¿no? Entonces eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Y como les dije, pues la experiencia del desierto también mantiene la habilidad para destruir la idea de que Dios no puede usar una persona que habita en el desierto. Claro que sí. Es ahí donde forma a los grandes líderes, han sido formados en los desiertos. Vemos a Abraham, vemos Moisés, David, ellos fueron formados en el desierto. Juan el Bautista, Elías, todos los grandes hombres han sido formados en el desierto. Entonces, si tú has llamado a un ministerio obviamente grande, a un liderazgo mayor dentro de la iglesia, pues sométete a pasar los procesos que tengas que pasar, los hornos de fuego, los desiertos, porque es ahí donde Dios va a formar más tu carácter y vas a poder llegar a la estatura. El Señor Jesús también pasó su desierto de 40 días, también para ser lanzado a un ministerio. Entonces, si estás preparándote para ser lanzado al siguiente nivel de tu ministerio o vas a entrar a un ministerio, pues tienes que pasar por tu desierto. Es así. No es que ya yo salto a la plataforma. No, así no es. Hay gente que se autopromociona, se autoexalta, se fuerza para entrar y como sea salta. Y por eso no resisten. Sus ministerios no están edificados en la roca. Porque ellos mismos se han autopromocionado, ¿no? Ellos mismos se han promovido o han hecho que el hombre los promueva, entonces, pues tienen que pagar las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, mejor seamos promovidos por el Señor, ¿amén? Entonces, Dios nos lleva al desierto para que Él hable a nuestro corazón. Ese es uno de los propósitos de Dios, de hablar a nuestro corazón, ¿no? Acuérdense del libro de Oseas donde dice que yo la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón, ¿no? Dice, pues eso, Dios necesita llevarnos ahí para hablarle a nuestro corazón, porque muchas veces, obviamente como hemos estudiado en los sentidos espirituales, los oídos espirituales están en el corazón. Por eso que muchas veces dice, siento que Dios me está hablando, porque te está hablando el corazón, lógico, aquí están los oídos espirituales. No solamente es acá es, bueno, sería con voz audible, si Él te habla con voz audible, acá lo escuchas. Entonces acá dice, yo le hablaré a su corazón, porque es en el corazón donde Él, si nosotros no limpiamos nuestro corazón, se cierra. Si nuestro corazón se vuelve duro, ya no escuchamos. Por eso que el pueblo de Israel no escuchaba a Dios, porque su corazón estaba duro. Entonces, por eso Dios necesita procesarnos para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Porque vienen, ¿no? Por ejemplo, si tú ya estás en el ministerio, viene de repente una misión, viene una campaña, vienen seminarios, vienen conferencias, vienen todo lo que es, obviamente,
el brillo, la gloria de Dios. Y de ahí, otra vez al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí te tiene que seguir procesando y también te sigue quebrantando. ¿Por qué? Porque si no se nos subiría pues hasta dónde. No, hay que volver otra vez a nuestro primer amor, humillarnos delante de la presencia de Dios, buscarlo más, depender más de Él y no de nuestro propio conocimiento, entendimiento, nuestros dones o unciones o lo que tengamos. Acuérdense, somos solamente vasos en las manos del alfarero y Él sabe cómo formarnos. Así que no te compares con nadie, con la forma de nadie. Tú eres un diseño original, único y exclusivo. Y por eso Dios sabe cómo a ti te ha hecho y cómo, de qué Dios te va a llenar. Amén. Entonces eso es importante. Y también Dios necesita que tengamos, obviamente, un encuentro con el Dios vivo en el fuego. El Dios el Dios como fuego consumidor. Necesitamos tener un encuentro con ese Dios vivo. Necesitamos. Entonces por eso tenemos que estar a solas, separados, apartados, consagrados y aún desconectados de los demás. Es por eso. Entonces necesitamos tener un encuentro justamente con el Dios Todopoderoso, que es el Dios viviente, para ser purificados de todas nuestras impurezas e inmundicias, porque en su presencia, en ese fuego de su presencia, es revelado todo. Él saca a la luz todo. Toda esa escoria, esa inmundicia que está en nosotros, la saca. Lo que falta, lo que no pudo sacar anteriormente por el agua, pues ahí en el fuego te tiene que terminar de quemar la última escoria, así como la plata, el oro, tiene que salir lo último para que salga una joya resplandeciente, una vasija de honra, como hablamos en esto, los videos. ¿Se acuerdan que el año pasado les di lo de vasos de honra? El Señor me hablaba mucho de vasos de honra, pero también que había vasos de deshonra, de gente que no se había dejado procesar, de gente que ya era para destrucción, por ejemplo. Entonces, así el Señor me llevó a ver eso. Entonces, vamos a ver que en el capítulo 3, ¿no? Porque ya luego que el Señor dice que oye el gemido de su pueblo, se acordó de su pacto y conoció su condición. Y para eso ya viene el llamamiento de Moisés. Entonces dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía, ¿no? Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿No? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y ahí Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿No? Y luego obviamente le añade que yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él se da a conocer delante de Moisés como el gran yo soy. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la zarza ardiente fue la escena por la que Dios atrajo la atención de Moisés. Él necesitaba atraer la atención de Moisés, cómo hablarle a Moisés, ¿no? Y a veces Dios está haciendo algo, lo que sea, para tratar de atraer tu atención. ¿Hacia dónde te puedo atraer para poderme sentar a hablar contigo? Aunque sea un rato. Yo sé que siempre oras, conversas conmigo, o a veces solamente yo te escucho, pero hay cosas más profundas que te quiero hablar, y por eso quiero que separes ese tiempo, estés conmigo en mi presencia, que levantes un altar para mí, y ahí en ese fuego, ¿no? Que él veía en esa zarza ardiente que no se consumía. No se consumía. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Él consume, pero Él no se consume. Su fuego no se consume. Pero Él sí nos podría consumir si Él quisiera. Pero vamos a ver también aquí que fue al acercarse a la presencia de Dios, que Él escuchó que el Señor lo llamó por su nombre, ¿no? Que Él lo conocía. Y Él le respondió.
Entonces, Dios le mostró su fuego, y cuando Dios está en el fuego, no hay destrucción, no hay destrucción que tome lugar, ¿no? Porque el único propósito por el que Dios nos lleva a la confrontación justamente con la zarza ardiente es para que un hombre o una mujer cambie su dirección en la vida, ¿no? De su camino, y escuche la voz de Dios claramente y te sea revelado tu misión. De repente estás viviendo una vida que piensas que estás bien en todo, pero todavía aún Dios no te ha revelado tu misión. Entonces, cuando Dios se te revela y te revela, se te revela Él, el gran yo soy se te revela a ti, y se te revela el Dios viviente, el Dios que vive en ese fuego, que en su presencia es fuego consumido. Por eso si uno no está santificado, antes antiguamente los consumía así. Entonces por eso que él había apartado, consagrado a Moisés, justamente porque Moisés, él se predispuso a ser cambiado por Dios. Y dice, por eso debemos obviamente aprender de Moisés aquí, ¿no? Él respondió, Señor, heme aquí, Señor. Él se humilló delante de Dios y él ahí decidió escuchar a Dios. Y aunque, lógico, luego que él supo la misión que tenía, porque era algo que era una tarea casi imposible. Imagínate irte a enfrentar a todo eso y él no quería volver a eso porque él conocía lo que era eso. Lógico, él había salido de ahí, de Egipto. Sabía el poder de los dioses y todo eso y de que Faraón era un semidios, ¿no? Entonces él decía, pues ¿cómo me voy a ir a enfrentar ahí? Y menos el pueblo que me va a querer escuchar a mí. Y le puso mil excusas ahí el Señor, pero al final él aceptó, porque Dios tenía un plan perfecto para él, para que él libertara al pueblo, ¿no? Para que él pudiera cumplir el mandato de Dios de ir a liberar justamente al pueblo de Israel de esa esclavitud en la que estaba viviendo, porque ya Dios, ya obviamente 400 años ya era suficiente, ¿no? Siempre sabemos que el número 4 es número de prueba. Si hay más ceros, se intensifica la prueba. Entonces, muchas veces, porque no escuchamos, y eso es lo que nos va a hacer que nosotros, bueno, caigamos en otro tipo de fuego, que ahora lo voy a explicar. Pero antes de terminar, lo que quiero, no me voy a obviamente poner acá a leer el éxodo de cada cosa, de eso vamos a estudiar quizás un poco más el próximo año, pero algo que quiero recalcar es cómo Moisés se sometió a ser cambiado y procesado por Dios, porque luego de que él experimentó el fuego ardiente, de esa zarza ardiente, y estuvo cara a cara con Dios, y Dios le reveló sus planes, y Dios lo transformó y lo cambió, desde que bajó del monte, él nunca más fue el mismo, nunca más. Por eso cuando tú te encuentras con el Dios vivo, es ahí donde hay un verdadero cambio, una transformación en tu vida. Mientras tú no tengas un encuentro con el Dios vivo, no puedes ser cambiado ni transformado. Y no es solamente una vez. No es solamente una vez. Él subía siempre. Él subía siempre a la montaña a tener un encuentro con el Dios vivo. O la gloria de Dios descendía y el Señor venía a él. Entonces, ¿por qué? Porque él levantaba obviamente tabernáculo para el Señor. Ya el Señor tenía un lugar y él ya no tenía que estar subiendo hasta la montaña, lógico. Es por eso que él se sometió, como diciendo, pues ya no voy a ser ese justiciero, así como Robin Hood. Y si leemos, obviamente hemos leído ahí el Éxodo 2, el capítulo 2 y un poco el capítulo 3, se dan cuenta que las películas de Hollywood han hecho cualquier cosa de Moisés. Cualquier otra cosa es telenovela, pero la vida real de Moisés no fue una telenovela, fue una historia real donde fue un hombre cambiado y transformado por la presencia del fuego de Dios, por justamente decidir pasar ese horno de fuego, primero pasar el desierto de 40 años. 40 años él tuvo que esperar para recibir el llamamiento de Dios. Y ahí que ya entró al horno de fuego, ahí el Señor ya lo pudo purificar, lo pudo cambiar, transformar y enviarlo ya a su ministerio. Ve y cumple tu mandato, tu misión, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Y todo el mundo sabe que él tuvo victoria en eso.
Luego le tocó una prueba muy difícil conducir por el desierto a un pueblo que era duro de corazón, lamentablemente, un pueblo que era rebelde. Entonces, muchas veces a los líderes les toca eso, por eso son tan procesados y por eso Dios trata tanto con tu carácter. Pero vamos a ver cómo él se dejó moldear, porque lo que dice el números 12, cuando él recibe la acusación aún de sus propios hermanos, y se le levanta el pueblo, todo el pueblo se le levanta, hasta sus familias se le levantaba. Y eso va a pasar muchas veces. No es porque estás haciendo algo malo, es porque estás haciendo algo bueno y porque estás alcanzando la gracia de Dios. Mucha gente te va a envidiar, mucha gente va a murmurar contra ti, aún tu propia familia lo va a hacer. Pero tú no vas a dejar de ser a quien Dios te ha llamado a ser. Y si tú experimentas la gloria de Dios y los demás no lo hacen, es porque ellos no quieren pagar el precio que tú has decidido pagar, aún de tu prosperidad y tu abundancia. Entonces, aún eso vas a tener que aprender a tener un corazón perdonador, que es él lo tenía, un corazón obviamente conforme a Dios, pero no solo eso. Dice, el Señor mismo testificaba de él, porque a él lo querían acusar de que él había tomado obviamente a una mujer de Cus. Él tenía derecho a rehacer su vida porque ya su esposa había muerto, él no estaba cometiendo ningún pecado, pero le querían acusar de eso y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no? Miren que la hermana era una profetisa y Aarón era un sacerdote, pero aún así estaban teniendo celos y hasta envidia de que solo Dios hablara por boca de él. Y dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Como diciendo, bueno, a él nomás le habla, no, a mí también me habla el Señor. Entonces, nunca tenemos que entrar en esas rencillas de compararnos, de entrar en competencia. Todos tenemos un llamado de parte de Dios y todos tenemos nuestra propia unción y nuestra propia comunión con Dios. Así que tampoco compitamos en eso, no nos comparemos. Y lo oyó Jehová y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínense. Y ya vemos que obviamente el Señor después desciende, los llama y obviamente les dice, ¿no? Que habla de cómo Dios es que le habla a muchos de los profetas, les va a hablar en sueños y visiones, pero hay otro tipo de profetas, que son los profetas como Moisés, los profetas de gloria. A ellos se les va a revelar cara a cara muchas veces y hasta van a oír voz audible y muchas veces van a ser arrebatados hasta el cielo. Entonces no tenemos que estar teniendo celos de esas cosas. Cada uno tiene el llamado que tiene y cada uno tiene que pagar el precio por eso. Entonces eso pasaba lamentablemente con Moisés, pero Moisés aprendió a ser manso, a no reaccionar mal, a no responder, a ni siquiera defenderse si lo estaban acusando falsamente. Dios mismo lo defendía y Dios mismo tomaba justicia por él. Entonces él aprendió, ¿se dan cuenta? Que ya no él iba a tomar, ya no se iba a poner irascible, impaciente o responder y pum, a darle un golpe, porque él no daba golpe, él pa, de frente metía espada. Ya no, él aprendió a ser manso y humilde, porque Dios a los humildes de corazón se les presenta el Señor. Dice, son los que verán el rostro de Dios, ¿no? Obviamente el rostro de Dios representa justamente la presencia de Dios cuando trae esa revelación de que Dios te habla, ¿no? Así, eso pasó obviamente con Moisés, pero ahora sí vamos a ver la otra parte, que es cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros ya vamos al pecado, obviamente nos llenamos de iniquidad, no queremos escuchar la voz de Dios. Y esto fue, por ejemplo, lo que no solo le pasó al pueblo de Israel ahí en el desierto, donde tuvo que morir la generación, obviamente, pecadora, rebelde, sino muchas veces el pueblo de Israel había sido muy rebelde a Dios y Dios por eso tenía que estar declarando juicios. Sabemos que los juicios de Dios no son para destruir, es para justamente llamarte al arrepentimiento y va a tener que permitir que seas sacudido, seas pasado por el fuego o estar aún metido en un horno de fuego. Va a tener que permitir eso el Señor. Y es por esto, ¿no? Entonces vamos a ver en Jeremías 6, del 26 al 30,
¿Qué es lo que el Señor le habla? A través de él lanza obviamente uno de los juicios y dice desde el versículo 26: hija de mi pueblo, cíñete de ropas ásperas y revuélcate en ceniza, ponte de luto como por el hijo único y llora amargamente, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Porque ya el Señor había anunciado su juicio, obviamente iba a venir Babilonia y los iba a arrasar con todo. ¿Por qué? Porque ya a Dios lo habían desechado. O sea, ¿qué estaban esperando? Y eran muy rebeldes, no querían reconocer, eran, ¿no?, muy orgullosos y todo. Y bueno, dice: y por fortaleza y por torre de vigilancia te he puesto en mi pueblo, conoce pues y examina el camino de ellos. Y le dice: todos ellos son rebeldes, porfiados y calumniadores, ¿no? Entonces Dios los está exponiendo. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores, están corrompidos, ¿no? Y luego dice, y ahí le explica qué es lo que pasó con Israel. ¿Qué pasó? Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha desprendido, ¿no? Entonces, ese es cuando no te resistes a pasar, estar en el horno de fuego, te sales rápido antes de tiempo, piensas que ya estás listo. Si la escoria no es removida, va a pasar eso. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. ¿Por qué? Porque no llegaste a hacer oro, te quedaste en otra cosa, ¿no? Ahí la escoria no se desprende. Entonces dice: plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Entonces, que no nos pase eso, hermanos, que no nos pase eso. Que Dios nos procese y que, por último, obviamente, no nos pase lo del horno de fuego, que está, obviamente, declarado para todos aquellos que rechacen al Señor, ¿no? Mateo 13:42 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, todos aquellos que rechacen el Evangelio, todos aquellos que rechacen al Señor Jesús, y no solo eso, sino que no permitan que el buen alfarero cambie y transforme sus vidas, porque no eres cristiano porque solamente hiciste una oración, no eres cristiano porque solamente asistes a una iglesia, no eres cristiano porque tus padres son cristianos, no eres cristiano por eso, porque no has sido discípulo de Jesús. Entonces, ¿cómo vas a ser testigo de Él si no has aprendido a ser un buen discípulo? Entonces, si tú no te dejas procesar por el buen alfarero, vas a ser desechado, porque eso fue lo que dice ahí. Vas a ser desechado. Y eso es, el Señor Jesús mismo lo avisa. Y dice: así vengas a mí a decirme que hiciste esto, ¿no? Que echaste hasta afuera demonios, que salvaste a tanta gente. No, yo no te conoceré. Dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca fuiste procesado por el fuego. Nunca te convertiste en la vasija del alfarero. Y nunca permitiste que Dios hiciera contigo la transformación que tenía que hacer. Entonces, por eso es que estamos rechazando no solamente al Señor Jesús, la obra que tiene que hacer nosotros, sino al Espíritu Santo. Estamos contendiendo contra el Espíritu Santo. Y acuérdense que eso es algo muy grave, el rechazar al Espíritu de verdad. Y ya porque otros espíritus están de repente en nosotros. Entonces, y si terminamos por caminos, obviamente, de destrucción, dice: seremos echados al horno de fuego por toda la eternidad. Por eso es muy importante, obviamente, no solo predicar a los que no son salvos, sino también hablarles al pueblo de Dios a que se arrepienta de si están, obviamente, en camino de pecado, de rebelión, de iniquidad. Tienen que arrepentirse también, ¿no? Así, por eso nosotros somos los primeros que tenemos que ser procesados y luego el Señor nos envía a llevar el mensaje también para los demás. Amén. Pero bueno, vamos a terminar con esto, que tenemos una esperanza. Nuestra esperanza de vida siempre es Jesús, para todos aquellos que sí deseen, obviamente, ser transformados y cambiados por el Señor, por medio del poder de su palabra y por el poder del fuego del Espíritu Santo. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, así que decidamos ser obra de las manos del Señor, para que Él no nos deseche, que Él haga lo que Él quiera con nosotros, ¿no? Entonces, permitamos que Dios
nos moldee como el barro, que transforme nuestra existencia, que nos haga de nuevo. En cada temporada Dios nos tiene que volver a hacer de nuevo. Porque ¿cómo vamos a recibir el nuevo vino, la nueva unción, la nueva gloria, todo lo nuevo? No podemos. Con el diseño anterior no se puede. Porque si Él va a depositar más, vuelvo a repetir, no le sirve una vasija pequeña, a ti que es una vasija más grande, y por eso la tiene que destruir y volver a armar y pasarla por el fuego. Entonces por eso ahora podemos entender todo lo que pasa, todo lo que pasamos y nos pasa. Entonces mejor aceptar, más vale eso, ¿no? Entonces permitamos que el Señor nos moldee como el barro, que transforme nuestra vida, que nos haga de nuevo, que permitamos que Él nos perfeccione justo en ese horno, que nos purifique, que nos refine, que salga todo de escoria, toda inmundicia, todo lo que tenga que salir, para que podamos tener una vida mejor a su lado y estemos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Entonces, gloria a Dios, gracias Señor por esta enseñanza que podemos compartir de lo que estamos viviendo, Señor, en este tiempo. Oro para que cada uno de mis hermanos, Señor, tú le ayudes a cada uno de ellos, a cada una de ellas, Señor, de todos los que nos siguen en este canal, a todos aquellos que pueda llegar este mensaje, para que tú les des más de tu gracia, más de tu misericordia, más de tu sabiduría, tu discernimiento y sobre todo que tú que predispongan sus corazones para que tú les puedas hablar a sus corazones, Señor, y que se predispongan a hacer esas vasijas en las manos del alfarero, que decidan ser el barro en las manos del alfarero, que decidamos tener ese cambio en el taller del alfarero y que cuando salgamos de ahí, luego de estar en el torno y luego de pasar por el horno de fuego, podamos ser exhibidos como vasijas de honra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas bendiciones para todos ustedes, enviamos saludos para todos y nos vemos, creo que nos vemos en una enseñanza más y ya, para finalizar obviamente el mes de septiembre. Amén. Entonces que Dios los bendiga a todos ustedes y ya estaremos anunciando también las novedades por octubre a fin de mes también. Amén. Muchas bendiciones, saludos a todos. Besos, abrazos. Chao, chao.